Les invitamos a escuchar el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos comenzado con el capítulo 2 del Credo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Habíamos introducido la primera parte de la Buena Nueva, Dios ha enviado a su Hijo. Aquí tenemos un segundo apartado que tiene como título Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo, que es un versículo de Efesios 3:8, que ha sido puesto como título. Anunciar la inescrutable riqueza de Cristo. Es a partir del punto 425. Y dice así: la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en la alegría de su comunión con Cristo. Bueno, y aquí viene una cita de la primera carta de Juan, que luego leeremos. Bueno, por una parte puede parecer que la afirmación de este punto 425 es, como se suele decir, ¿no?, popularmente, es de perogrullo, es decir, que es algo obvio, sí, obvio, pero ojo, que es que no podemos dar lo esencial por sabido. Creo que uno de los grandes errores que podemos cometer hoy en la transmisión de la fe es suponer falsamente que el ABC lo conoce todo el mundo. No es verdad que lo conozca todo el mundo, el ABC del cristianismo. Hay mucha ignorancia. Y además, claro, a veces se juzga el cristianismo pensando que no me gusta y lo rechazo. Es que no lo conoces. Es que no conocemos bien. Es que quizás se nos han presentado, o nosotros nos hemos hecho, como unas caricaturas del cristianismo. Suponemos que ya conocemos de qué estamos hablando y nos equivocamos. O sea, no es verdad que se pueda dar por supuesto que ya conocemos el Evangelio, que ya conocemos a Jesucristo. No es verdad. E incluso quienes sí que lo han conocido en una verdadera experiencia, cada vez que se acercan a Él, descubren 1000 matices y 1000 matizaciones de eso que sí que habían tenido una experiencia de ello, pero que el Señor es tan maravilloso, es tan rico en su misterio, que siempre que nos acercamos a Él salimos enriquecidos. Bueno, pues por eso, nos dicho eso, ¿qué es la afirmación esencial? Esa que decía que puede parecer obvia, pero que vais a ver que es muy importante poner el acento en lo central. Cuando no se pone el acento de la presentación del cristianismo en el lugar correcto, se distorsiona la imagen del cristianismo. La frase primera es: la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo para llevar a la fe en Él. Se trata sobre todo de anunciar a la persona de Jesucristo. O sea, la predicación de Jesucristo no es tanto la predicación de los valores del Evangelio, sino de la persona de Jesucristo. Y creo que ha existido un gran peligro en cambiar el acento, en decir, bueno, que el cristianismo son los valores del Evangelio, que no son los valores del Evangelio, que es la persona de Jesucristo. Con mucha frecuencia se ha hecho un reduccionismo, ¿no? Bueno, ¿qué es el cristianismo?
pues eso, los valores de solidaridad, los valores de ser trabajador por la paz, ser compasivo, ser perdonador. Claro, todas esas cosas obviamente están totalmente ligadas, ¿no?, al mensaje de Jesucristo, a la persona de Jesucristo, pero sin darnos cuenta hemos desplazado pues lo que tiene que ser el centro del cristianismo. Y de decir que el centro es la persona de Jesucristo, fácilmente pasamos a decirlo, el centro, lo importante del cristianismo es los valores que transmite, los valores. Incluso pues recuerdo haber visto una película pues que la verdad es que no la recomiendo a nadie, ¿no? Aquella película de El cuerpo de Banderas, que alguno quizás haya visto, que plantea la crisis pues de unos arqueólogos que supuestamente están investigando la posibilidad de que en unas excavaciones en Jerusalén pues se ha encontrado un sepulcro de 2000 años que podría ser el sepulcro de Jesucristo, ¿no? Y entonces resulta que plantea la cuestión de si esos huesos que están ahí son los de Jesucristo. Entonces Jesucristo no resucitó, ¿no? Entonces la noticia esencial de la religión cristiana, que es que Cristo ha muerto, ha entregado su vida por nosotros y el Padre le ha resucitado al tercer día, entonces se pone en cuestión pues la verdad central del cristianismo. Entonces esa película de El cuerpo de Banderas lo que plantea es, bueno, y entonces hay un sacerdote que claro, entra en crisis, él es arqueólogo, entra en crisis y entonces, pues si esto es así, si nosotros hacemos este hallazgo, ¿no? Este hallazgo que pone patas arriba, ¿no?, toda nuestra fe cristiana, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Y entonces la tesis de la película viene a ser, bueno, no importa que Jesucristo haya resucitado o no haya resucitado. Lo importante, aunque su cuerpo se encuentre ahí, ¿no?, pues en ese sepulcro, lo importante es que los valores del cristianismo, los valores, la fraternidad, la solidaridad, la sensibilidad hacia los pobres, etcétera, esos valores se han mantenido, ¿no? Y ese mito, entre comillas, ¿no?, de Jesucristo ha servido pues para mantener esos valores, ¿no? O sea, fijaros, ya sé que me he ido a un ejemplo extremo de esa película para intentar subrayar lo que dice aquí el Evangelio, pero es cierto. Es decir, hay muchas personas que reducen el cristianismo a unos valores, pero no tienen una relación personal con Jesucristo vivo, una amistad, porque aquí la clave está que Jesucristo vive, que resucitó, y con él nos relacionamos. Luego no se puede reducir el cristianismo a un conjunto de valores. No, es una persona. El acento hay que ponerlo ahí. De ahí se derivan unos valores, por supuesto, porque sería contradictorio que alguien tenga una relación personal con Jesucristo vivo y no sea coherente en su vida y la amistad que tiene con Cristo no se traduzca en los valores de su vida. Pero, como dice aquí, que ante todo estamos anunciando a una persona, no una teoría, no una doctrina bonita. No, estamos anunciando la amistad, la relación personal, la filiación divina, etcétera. Bueno, fijaros qué manera, ¿no?, tan fuerte, tan potente tiene aquí el catecismo de presentar, ¿no?, el acento central del cristianismo. Para explicar esto, yo me atrevería a hacer una triple división, que no sé si en alguna ocasión también me la habéis oído, porque igual es posible que cuando hablamos del tema de la moral también utilizásemos este ejemplo. Fijaros cómo el Evangelio de San Juan dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, camino, verdad y vida. Y son cada uno de estas tres, ¿no?, que estos tres sustantivos marcan un matiz importante de
de la presentación del cristianismo: camino, verdad y vida. La palabra camino especialmente se refiere al estilo de vida de los seguidores de Jesucristo, pero sería un error presentar el cristianismo exclusivamente como camino, porque fijaros, dice: soy el camino y la verdad y la vida. Si uno presenta el cristianismo solo como camino, solo como mandamientos, solo como la moral que tiene que vivir, el cristiano, pues haría un reduccionismo, y en vez de presentar el cristianismo como la persona de Jesucristo, la fe en la persona de Jesucristo, acabaría reduciéndolo a un moralismo, a lo que hay que hacer, a lo que no hay que hacer, lo que está prohibido, lo que está mandado. Y es un error frecuente presentar el cristianismo como un moralismo. Cuando dice: yo soy el camino y la verdad, este segundo matiz, claro, nos recuerda que también el mensaje del cristianismo supone una doctrina, supone un credo, supone un catecismo que aprendemos. Pero, aunque eso es verdad, no, la esencia del cristianismo no es un doctrinario, no es como si fuese un conjunto de preguntas y respuestas. A ver, el cristianismo es, pues, tener toda la teoría clara, ¿no? Los porqués de la existencia, los porqués de la vida. Ojo, que podemos reducir equivocadamente el cristianismo a una doctrina. A una doctrina sobre el más allá, a una doctrina sobre la Trinidad, a una doctrina sobre muchas cuestiones. Pero claro que el cristianismo supone una doctrina, pero el cristianismo no es una doctrina, es una persona, es Jesucristo. Y en tercer lugar, dice: soy el camino, la verdad y la vida. Y ese tercer aspecto, que también es importante, supone la experiencia mía personal, ¿no? La experiencia mía de mi relación con el cristianismo. Pero también existe el riesgo de poner el acento en esto de una manera desequilibrada, de manera que parece que lo importante de la religión es tu experiencia interior, el experiencialismo. Es decir, que parece que uno recurre a la religión pues para tener una especie de técnica de relajación, o para tener una búsqueda de que yo me siento bien conmigo mismo, me siento en paz, no me angustio. Oye, pero es que la religión, claro que también la vivencia del cristianismo nos da paz interior, pero no es un experiencialismo, no es un lugar para que uno se sienta que tiene como función primera, como fin primero el sentirte bien contigo mismo. No, repito, el cristianismo tiene como centro, como esencia, presentar una persona humana una persona divina, que es verdadero hombre y es verdadero Dios, y que tiene esa relación con nosotros, que es Jesucristo, relación de amistad. Bueno, pues como veis, aquí se hace un subrayado muy importante. Lo principal del cristianismo es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre por nosotros. Jesucristo, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, nacido de María Virgen, en el que Dios ha salido a nuestro encuentro. Eso es lo central del cristianismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo, en el punto 425, en el que se dice que la clave de centro del cristianismo está en la persona de Jesucristo, y la clave de la evangelización está en anunciar la riqueza de la persona de Cristo. Dice aquí nos trae a colación, como en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20, pues allí se muestra una primera iglesia cristiana que ardía en deseos de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Se les detenía
a los apóstoles se les azotaba, se les prohibía hablar de Jesucristo, después de haberles azotado, y salían gozosos de la prisión por haber sufrido ese castigo en nombre de su fe en Jesucristo, ¿no? Y ellos volvían a anunciar ese evangelio que les habían prohibido anunciarlo, pero no se habíamos prohibido hablar en nombre de este. Y claro, ellos responden diciendo: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, nosotros no podemos callarnos lo que llevamos dentro. Un cristiano no se lo puede callar su fe en Jesucristo. Y es muy fuerte, ¿no? Es un auténtico testimonio de la fe en Jesucristo comprobar cómo no se puede callar a Jesucristo. Esto llama la atención especialmente en los lugares donde hay persecución. Como ha habido personas que se han arriesgado por hablar de Jesucristo. A veces escuchamos noticias tremendas. Recuerdo haber escuchado, pues no hace mucho, la noticia de cómo en algunos países asiáticos, en Malasia, quiero recordar, se prohibía cantar villancicos. Pero no únicamente, fijaros, ¿no? Se prohibía cantar villancicos en las calles. Es que ni siquiera en los hogares, dentro del hogar, se prohibía también cantar villancicos. Y me imagino a los cristianos de aquellos lugares celebrando la Navidad, cantando villancicos, pues en bajito, en tono bajo en sus familias, pero no pueden por menos de dejar de cantar al nacimiento del Señor. Os recuerdo como, por ejemplo, en Pakistán, en esa situación de falta de libertad religiosa tan fuerte, pues en un momento determinado se propuso que la palabra Jesucristo estuviese vetada en los mensajes de SMS de los móviles, de manera que si alguien escribía la palabra Jesucristo, esa palabra automáticamente quedaba bloqueada dentro del circuito de la telecomunicación. No se prohibía mentar la palabra de Jesucristo. Luego, por presiones de algún país occidental, finalmente se echó atrás esa decisión de vetar la palabra Jesucristo, ¿no? en Pakistán. Y podríamos poner otros ejemplos en los que uno se da cuenta, le conmueve observar cómo la fe en Jesucristo le ha llevado a jugarse, ¿no? A jugarse literalmente la vida, a jugarse la seguridad, a jugarse, bueno, pues el futuro, la prosperidad, a tener que huir, a tener que marchar. Por ejemplo, la cantidad de cristianos que han tenido que marchar de Tierra Santa, de Palestina, pues ha sido inmensa, o de otros países, pero sin embargo han preferido, si es necesario, marcharse, pero seguir siendo fieles a sus raíces. Y allá por donde han ido, la persecución ha sido ocasión de ir difundiendo el mensaje. Cuando se produce la primera persecución en Jerusalén a raíz del martirio de Santiago, salen los cristianos de Jerusalén huyendo, y según huyen van difundiendo el cristianismo, hasta las persecuciones se han convertido en ocasión de difundir el cristianismo. Tenemos que escapar, y al escapar, como vamos hablando de Jesucristo, allá por donde pasamos, estamos haciendo como una misión popular, ¿no? Bueno, esto llama la atención, de decir, qué enamorados están los cristianos del mensaje de la persona de Jesucristo para comportarse así en tiempos de persecución y en situaciones verdaderamente, pues, adversas, ¿no? Qué enamorados están. Y la pregunta es ¿qué no será la persona, cómo no será la persona de Jesucristo para que nosotros tengamos esa adhesión a Él tan incondicional? Jesucristo es el hombre pleno, es el Dios hecho hombre. Es la plenitud del hombre
precisamente porque es Dios hecho hombre, ¿eh? Y por eso nuestro enamoramiento de él, no, pues es pleno y es total, y por eso somos capaces en la historia de la Iglesia de dar testimonio de él tan contracorriente. Bueno, aquí se nos ofrece un texto, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1. O sea, ¿cómo comienza la carta de Juan? Fijaros qué manifestación de principios hace San Juan en sus cartas. Dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. Es curiosa, ¿no? Es fuerte esta introducción que hace San Juan, que además recuerda al prólogo del Evangelio, porque esto que hemos leído es el inicio de las cartas de San Juan. En el Evangelio de San Juan, sabéis que comienza con el prólogo. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra de Dios. Bueno, algo así parece que hace San Juan cuando escribe sus cartas. Lo que existía desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Es decir, el principio del que parte San Juan es el de decir: mira, Dios se ha manifestado, se ha revelado en Jesucristo. Eso es lo que él nos contó en el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Bien, ahora da un paso más, pasa del Evangelio a las cartas, y en las cartas comienza diciendo: bueno, pues como Dios se reveló en Jesucristo, ahora lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído, eso es lo que os comunicamos, y no podemos callar. Y no podemos decir otra cosa distinta de la que hemos visto y oído. O sea, somos testigos. Un cristiano, por definición, es testigo. No se inventa lo que dice. Lo transmite. Lo transmitimos tal y como lo hemos recibido. No es lo mismo que nosotros estemos inventando que estemos transmitiendo. Nosotros transmitimos. Lo que dice San Pablo: no, yo he recibido una tradición que a mi vez os transmito. Yo soy testigo, y ay de mí si me callase lo que he visto, lo que he oído, porque Dios me ha puesto en un lugar, en una atalaya privilegiada, en la que he sido agraciado con el don de la fe, conociendo a Jesucristo. Luego yo no me puedo callar esto que llevo dentro. Sería un pecado de omisión el que, habiendo sido elegido por Dios como un privilegiado para conocerle a Jesucristo, yo me lo calle. Sería un pecado grave de omisión en nuestro testimonio de la fe. Tengo que darme cuenta que en el mundo hay muchísimas personas, millones de personas, que quisieran haber conocido lo que yo he conocido, y que cuando estemos en Dios, esas personas me podrían decir: oye, tú que fuiste un privilegiado, tú que recibiste la verdadera fe que nosotros hubiésemos deseado haber conocido, y que tú fuiste el elegido por Dios por haber conocido a su Hijo Jesucristo, y tú te lo callaste, y tú, ¿qué hiciste para transmitirlo? ¿No? Bueno, o sea, se nos puede reprochar, Dios nos puede reprochar eso cuando nos presentemos en su presencia, ¿eh? Por eso se subraya, ¿no?, de esta manera tan fuerte, ¿eh? Nosotros predicamos a Jesucristo para que también vosotros estéis en comunión con nosotros, como nosotros estamos en comunión con el Padre y el Hijo, dice aquí San Juan, ¿eh? Es decir, yo me agarro a los que están en comunión con Cristo para que, entrando en comunión con ellos, yo entre en comunión con Dios.
Esto me recuerda a que aquella frase o aquella pregunta, aquella intervención tan impresionante que hizo uno de los presos de una prisión italiana que visitó el Papa Benedicto XVI, pues en la Navidad, ¿no? En la Navidad del 2011, y entonces tiene un encuentro, dirige un discurso a los presos, y luego los presos comenzaron unas intervenciones, ¿no?, espontáneas, haciéndole preguntas al Papa, etcétera. Y uno de los presos, más que hacerle una pregunta, le dijo: más que una pregunta, prefiero pedirte, le dice al Papa, que nos dejes agarrarnos a ti con nuestros sufrimientos y los de nuestros familiares, que nos dejes agarrarnos a ti como a un cable eléctrico que nos comunica con el Señor. Impresionante, que un preso le dijese eso al Papa. Mira, yo, más que hacerte una pregunta como mis compañeros, lo que quiero decirte es que me dejes agarrarme a ti como un cable eléctrico que me comunica con el Señor. Impresionante, porque es esto mismo que dice aquí la carta el prólogo, la introducción de la primera carta de Juan, ¿no? Mira, queremos entrar en comunión con los que tienen fe en Jesucristo, para que tocándoles a ellos toquemos a Jesucristo y toquemos al Padre. Es como una correa transmisora, es decir, los que evangelizan a Cristo no es que nos interesen ellos, es que nos interesan en cuanto que ellos nos conducen a Cristo. La evangelización es así, es lo que dice San Juan Bautista: conviene que yo disminuya para que Cristo crezca. Es decir, yo soy un intermediario, y el intermediario pues es necesario hasta que el otro ya ha llegado directamente a Jesucristo, y entonces nosotros disminuimos para que Cristo crezca. O sea, ponemos los ojos en Jesucristo. El que anuncia a Jesucristo también tiene que tener cuidado de no estorbar, Dice un refrán, una sentencia dice que el testigo de Cristo, no el predicador de Cristo, es aquel que, puesto entre Dios y los hombres, hace la menor sombra posible. Sí, así es el testigo de Jesucristo, esa especie de cable transmisor, ¿no?, hasta Jesucristo. Tenemos un momento de reflexión, y 426 tiene como título: en el centro de la catequesis, Cristo. En el centro de la catequesis encontramos esencialmente una persona, la de Jesús de Nazaret, unigénito del Padre, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar comprender el significado de los gestos y de la palabra de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de la catequesis, conducir a la comunión con Jesucristo. Solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad. Bueno, se sirve aquí de una cita de la Catequesis Tradende, que es un documento pues muy clave en la historia posconciliar sobre la catequesis. Catequesis Tradende, que es de esos primeros documentos aprobados por Juan Pablo II cuando llegó al pontificado. Bueno, pues se insiste de nuevo en que el centro de la catequesis es la persona de Jesucristo. Jesús de Nazaret, unigénito del Padre. Fijaros bien que la persona de Jesucristo, por eso decimos, ¿no?, que Jesucristo no es una persona humana, es una persona divina, aunque es verdadero Dios y es verdadero hombre. Pero la persona de Jesucristo,
por toda la eternidad, ¿no? Antes de haber nacido de las entrañas de la Virgen María, antes de haber nacido en Belén, la persona de Jesucristo preexistía, por toda la eternidad, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, preexistía, y es una persona eterna, una persona divina preexistente. O sea, por eso ese matiz importante de decir que Jesús de Nazaret es el unigénito del Padre, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha encarnado, que se ha hecho hombre con todas las consecuencias, pero que es persona divina, es el unigénito del Padre, el que desde toda la eternidad creó al mundo. Bueno, pues esta es la afirmación central. Esta es la afirmación central. Cuando catequizamos, es lo que queremos presentar, es decir, que Cristo vive, que no estamos únicamente hablando de una historia pasada, que cuando comienza el Evangelio diciendo, en aquel tiempo dijo el Señor, claro, que la expresión en aquel tiempo, claro que es correcta y es cierta, pero a alguno le puede hacer pensar que estamos hablando de una historia pasada. No, estamos presentando al que vive, al que está sentado a la derecha del Padre, al que en este momento es Rey del universo. Esto es importante, porque a veces pensamos que el cristianismo es una historia del pasado. No, estamos hablando de que Cristo vive y reina y entramos en comunión personal con Él. Es cierto, sin embargo, que claro que a la hora de presentarle a Él, a su persona, bueno, pues echamos mano de los gestos, de las palabras que pronunció cuando estuvo entre nosotros antes de ascender a los cielos, y entonces queremos profundizar en el significado de los gestos, en el significado de sus palabras, de lo que Él realizó, para entrar en comunión con Él. Pero estamos hablando con alguien que vive ahora, no que vivió hace 2000 años, no, que vive ahora. Y para profundizar en nuestra relación con Él nos servimos, bueno, pues de las palabras y el mensaje que nos dirigió, pues hace 2000 años cuando estuvo entre nosotros. Y ahora está de otra forma distinta, está resucitado, ascendido a los cielos y presente entre nosotros, pues de la forma en la que Él ha querido quedarse presente, que es especialmente a través del don del Espíritu Santo, que se hace visible, que se hace patente en los sacramentos de la Iglesia, en la propia Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que prolonga su presencia y su encarnación entre nosotros. Pero es que es curioso, porque veis que una y otra vez el catecismo, en la manera que tiene de presentarnos las cosas, está siempre refiriéndonos a la persona de Jesucristo, O sea, no es cierto que la Iglesia se predique a sí misma. No, la Iglesia se entiende a sí misma únicamente en referencia a Jesucristo. Es muy hermoso, por ejemplo, esa expresión de la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. O sea, si la Iglesia tiene razón de ser, es porque es un cuerpo místico de Cristo, porque prolonga las palabras y acciones de Jesucristo. Haced esto en memoria mía, etcétera. Bien, es un subrayado muy, muy importante, el subrayado de decir, predicamos a Jesucristo. Y dice, y el fin de la catequesis es conducirnos a la comunión con Jesucristo, el cual está en plena comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Acordaros de frases del Señor, de ciertas expresiones pronunciadas en ese discurso de después de la cena, que Jesús pronuncia y dice, Padre, Jesús está orando al Padre, ¿no? Y dice, que todos sean uno en mí, como yo soy uno contigo. O sea, Jesús está orando al Padre para que nosotros estemos unidos con Jesús como Jesús está unido con el Padre.
O sea, Jesucristo es como un, si me permitís la expresión, ¿no? Es como un cable, un hilo de comunión que ha tirado, ha dirigido hacia nosotros, ¿no? Ha extendido hasta nosotros. A través de Jesucristo, a través de su humanidad, nosotros nos unimos con el Dios invisible. Dios se ha hecho visible en Jesucristo. La persona de Cristo es la visibilidad de Dios para nosotros, porque el Padre y el Espíritu Santo no son visibles para nosotros, y por eso en la encarnación del Verbo en Jesucristo se nos hace visible el misterio invisible de Dios. Bueno, pues nosotros nos agarramos a ese cable, a ese hilo, y a través de la humanidad de Jesucristo entramos en comunión con la Santísima Trinidad. Esto es lo que aquí se nos está subrayando y diciendo de una y otra vez. Bueno, por eso el centro de la catequesis es Cristo. Vamos a ver, ¿se podría decir que el centro de la catequesis es el Padre, o que el centro de la catequesis es el Espíritu Santo? Hombre, obviamente, entendedme, las tres personas divinas pueden ser perfectamente el centro de nuestra fe y de nuestra predicación, y las tres al mismo tiempo y conjuntamente, ¿no? Pero decimos que el centro de la catequesis es Cristo, pues porque Él, y solamente Él, a diferencia del Padre y del Espíritu Santo, se ha hecho hombre. De las tres personas divinas, la segunda, el Verbo, es la que se ha encarnado. Y por eso para nosotros es el centro, porque es el hilo desde el cual nos unimos con la Trinidad. Que obviamente igual de Dios es el Padre que el Hijo que el Espíritu Santo, y en ese sentido no es que uno sea más centro que el otro, no, los tres son centro, pero cuando la catequesis dice que Cristo es el centro, se refiere a este aspecto, que para nosotros es camino, es el hilo que nos introduce en la comunión plena de la Santísima Trinidad. Por eso que para nosotros es tan importante, ¿no? Tan importante la encarnación, el misterio del Dios hecho hombre. Es importantísimo, importantísimo. También me llamaba la atención en la homilía, ¿no?, que pronunciaba Benedicto XVI en la Nochebuena de la Navidad del 2011. Me llamaba la atención que el Papa decía lo siguiente, ¿no? Se estaba refiriendo a cómo San Francisco de Asís, allá por el año 1223, cuando hace aquella celebración primera en Grecia, aquella celebración entrañable de la Navidad, pues con aquella representación del Belén, representación viviente del Belén, San Francisco de Asís se enamora, ¿no? Se enamora de ese misterio del Dios hecho hombre, y viene a decir que el misterio de los misterios, el que tendríamos que subrayar especialmente, es ese, ¿no?, el de la encarnación, el del nacimiento de Dios en un niño, ¿no? Y entonces el Papa, comentando eso en su homilía, dice, parece como si San Francisco de Asís hubiese cambiado una afirmación que tradicionalmente había hecho siempre la Iglesia, porque la Iglesia siempre había dicho que el centro del centro, la celebración principal del misterio cristiano es la de la Pascua, la de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y ahora San Francisco de Asís, pues parece que dice otra cosa, que la celebración central es la del nacimiento de Jesucristo, en vez de la... ¿Dónde está el centro? ¿Está en la Semana Santa o el centro está en la Navidad? Y Benedicto XVI dice, no es cierto que San Francisco de Asís haya cambiado lo que es la doctrina de siempre de la Iglesia, de que el centro es el misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesucristo. Lo que pasa es que al subrayar la humanidad de Jesucristo, nos lleva a entender mejor la muerte y resurrección de Jesús. Porque ese que muere, ese que resucita, es hombre como nosotros. O sea, entender bien
la encarnación y el nacimiento de Jesús, ¿no?, el que ha asumido la naturaleza humana, nos permite entender mejor la muerte y resurrección de Jesús, porque Jesús es el que muere, es el que sufre por nosotros, pues no tiene, permitidme la expresión, no tiene un cuerpo galáctico, ¿no? O etéreo, no, tiene una humanidad, tiene un cuerpo como el nuestro, o sea, su dimensión humana es plena, es tomada, encarnada en el seno de la Virgen María. Verdadero Dios, pero verdadero hombre también. O sea que es por lo tanto el centro de la catequesis es Jesucristo, es Dios hecho hombre, que subraya, ¿no?, de una manera muy clara cuál es el centro de la fe cristiana. Bien, lo dejamos aquí, vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 910. Programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Sí, hola, buenos días, Monseñor. Mire, soy Teresa. Adelante, Teresa. Mire, yo le quería preguntar, ¿por dónde debe empezar a buscar y descubrir una persona que no cree y pone a igual nivel todas las religiones, sin perderse en la maraña de reflexiones y teorías a las que hoy en día es tan fácil el acceso a través de las redes de Internet? Muy agradecida por todas sus explicaciones. De acuerdo. Sí, sin duda alguna una de las dificultades mayores, ¿no?, que tenemos en nuestros días es el llamado pluralismo religioso, que es una versión pues del relativismo, ¿no?, trasladada a la visión sobre las religiones. Decir, bueno, aquí existe un pluralismo religioso y todas las religiones son igualmente válidas, pues para hablar del conocimiento del Dios verdadero. No puede decir una religión que sea más válida o sea más verdadera que otra. Las religiones, en el fondo, son como un producto humano para hablar de Dios. Recuerdo haber visto una imagen era como un dibujo, como una viñeta escrita, ¿no?, pues dentro de uno de estos libros que hablan del pluralismo religioso, y era la siguiente, ¿no? Se ve como un elefante, y un elefante grande, y entonces pues en el colmillo del elefante ahí se ve pues a un imán islámico, ¿no?, pues que tiene los ojos tapados y está tocando el colmillo del elefante, y se piensa que el elefante es pues el colmillo, porque él, como tiene los ojos vendados, ¿no? Bueno, pues eso. Y en la parte de atrás, tocando la cola, está como un obispo católico que tiene también los ojos vendados, y entonces toca pues la cola del elefante, y al palparla se piensa que todo el elefante es como la cola, porque él solamente toca pues eso. Y luego está un rabino judío, que también tiene los ojos tapados, los ojos vendados, y está tocando pues una pierna o las uñas del elefante, y se piensa que todo el elefante es lo que él toca, porque como tiene los ojos vendados. Entonces, y esta viñeta se presenta como diciendo, ves tú, cada religión tiene el peligro de creerse que todo es únicamente lo poco que él conoce, ¿no? Y entonces viene a decirse, mira, pues en todo caso la religión verdadera tendría que ser la suma de todas y el común denominador, porque cada uno tiene una parte de la verdad. O sea, esta teoría, que es muy tentadora, que es la del pluralismo religioso, que en el fondo es una traslación del relativismo, de que no hay una verdad plena, una traslación al hecho religioso. Bueno, entonces frente a eso hay que decir, vamos a ver un momento. No es lo mismo religiosidad natural que religiosidad revelada. Dios mismo ha venido a nuestro encuentro en Jesucristo. Dios se ha revelado en Jesucristo. Entonces Jesucristo no es una religión más, no es un camino más para llegar al Padre, no, sino que es Dios mismo que viene a nosotros. Luego, sin despreciar, pues porque
porque es así, porque el Concilio Vaticano II nos enseña a no despreciar a las demás religiones y a ver que en ellas hay semillas de verdad, que así lo dice el Concilio Vaticano II, hay semillas de verdad en las demás religiones, pero es que nuestra religión, la religión cristiana, no es una religión natural, sino que es el camino que Dios ha trazado en la encarnación. Dios ha venido a nosotros y se ha hecho hombre. Luego no es una construcción más del hombre, sino que es el camino abierto por Dios para llegar hasta nosotros, el puente trazado por Dios para unirse con nosotros. Esa es la encarnación. La encarnación solamente es afirmada en el cristianismo. Entonces, por lo tanto, afirmamos que en todas las religiones hay semillas de verdad, pero que la plenitud de la revelación está solamente en Jesucristo. Entonces, me decía el oyente, ¿no? Entonces, ¿por dónde, no sé, se le podía aconsejar a alguien que tenga un lío, ¿no? Que tenga un lío a este respecto? Hombre, la verdad es que, claro, si le podíamos, pues, si buscase una explicación doctrinal bien fundamentada, existe un documento llamado la Dominus Jesu. La Dominus Jesus es un documento en el que la Santa Sede, la Iglesia Católica, responde ante todas estas teorías del pluralismo religioso, pero yo creo que lo que pregunta el oyente no es tanto un documento doctrinal, pues yo creo que yo le dirigiría al Evangelio mismo, a leer el Evangelio con sencillez, porque en el Evangelio se descubre la revelación en Jesucristo, Bueno, y lógicamente el catecismo de la Iglesia Católica acompaña, ¿no? También si es una persona, pues yo creo que también el famoso Yucat, el catecismo de la Iglesia Católica en esa versión para los jóvenes que se presentó en la Jornada Mundial de la Juventud, puede ser un instrumento bueno, pues bien, lo digo también un poco ya concretando en la situación concreta de la persona de la que estemos hablando. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Adelante. Llamo desde Soria. Yo quería preguntarle si el sacerdocio imprime carácter. Pues esos sacerdotes desgraciados que han sido retirados de la comunidad católica por pederastas, ¿conservan ese carácter? Sí, mire usted, esa pregunta que hace usted es impresionante, pero sí, el sacerdocio imprime carácter, e incluso un sacerdote que haya renegado de Jesucristo, Judas mismo, para entendernos, alguien que haya renegado de Jesucristo o alguien que haya dado por toda, incluso voy a poner un caso más extremo, un sacerdote, ¿no?, que haya vivido en plena incoherencia con lo que ha recibido de Jesucristo y que pueda llegar a tener la condenación eterna, un sacerdote cuyo destino eterno puede ser la condenación o el infierno, no podrá dejar de ser sacerdote nunca, ni en el mismo infierno. Y parte de su tortura y de su condena es la contradicción entre tener ese carácter, ser sacerdote de Jesucristo, y sin embargo estar en esa total contradicción con lo que ha recibido. Hay que decir que el sacerdocio es un don muy grande, pero también es una desgracia, un drama muy grande cuando alguien vive en contradicción con ese don que ha recibido. Bueno, de ahí que oremos mucho por los sacerdotes, ¿no? Y oremos mucho por su santificación. Recuerdo haber escuchado la siguiente matización. Sabéis que se habla de la gracia de Estado. Pues uno recibe una gracia de Estado en el matrimonio, recibe una gracia de Estado en el sacerdocio, recibe una gracia de Estado, pues también cuando, por ejemplo, es un gobernante. Dios nos da la gracia de Estado, ¿no? Bien, pero decía uno con un poco de ironía, pero con mucha, digamos, certeza, ¿no? Decía, no es lo mismo la gracia de Estado que estar en estado de gracia. No es lo mismo, Aunque tengamos una gracia de Estado, tenemos todos que luchar por estar en estado de gracia, es decir, por estar en gracia de Dios y no estar en pecado. Pero bueno, espero haber respondido a la llamada del oyente.
y aprovechamos ya para despedir el programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea